Mateo 5, 27 al 30. Entonces dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El término básico de adulterio es mezclar algo. Aquí se está hablando de que quién es el que adultera. Es alguien que tiene su esposa o que tiene su esposo, pero va a meter otro tercer elemento, o está metiendo otro tercer elemento en esa composición llamada hogar, matrimonio. En la ley se hablaba del adulterio solo en el sentido estricto físico. Entonces, en ese sentido, un hombre codiciaba a una mujer y toda la cosa, pero mientras no la trajera y estuviera con ella, pues obviamente él consideraba que estaba bien, o sea, porque no había adulterado, porque no se había acostado con ella. Entonces Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces ya se usa el término cometer como un acto en sí de adulterio, ya se está hablando de relación sexual como tal. ¿Estaba bien lo que había dicho la ley? Sí, pero Jesús dice, pero yo os digo, ya hablamos la vez pasada de ese agregado de Jesús, ¿cuál? Yo voy a mostrarles que el adulterio no es solamente un acto sexual, sino que el adulterio también puede ser un acto de ¿qué? De deseo. O sea, que una persona puede adulterar con un deseo. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Ahora, ¿por qué se refiere al hombre mirando a una mujer? Que es la pregunta que mi hermana hace. En la cultura judía, de por sí la mujer era fiel. 2, la mujer era un cero a la izquierda para esa cultura en ese momento, porque ellos estaban muy afectados tanto por la cultura griega como por la cultura romana. Entonces la mujer era un cero a la izquierda. Estaba más adelante, vamos a ver algunos aspectos de eso. En ese sentido, casi que el que tomaba la decisión de conquistarse la muchacha era el hombre, o el que tomaba la decisión de tener o no una mujer era el hombre. Obviamente hoy en nuestra cultura y en nuestras sociedades el hombre es el que menos, ahora son las mujeres las que la conquistan aún, y ya no está ni siquiera mal visto, porque en esa época sería visto como prostitución, o sea, si una mujer ofrecía de alguna manera. En cambio en esta época pues eso ya para nosotros es corriente. Entonces en ese sentido, digamos, dentro de la época hoy se aplicaría adulterio a quién. La Biblia dice que en Cristo hoy ni hombre ni mujer ni excita ni libre. ¿Quién adultera hoy? Tanto hombres como mujeres. Sin embargo, Jesús hace una referencia allí, obviamente enfatizando al hombre, que el hombre tiene más la tendencia a codiciar a una mujer. Dice, cualquiera que mira a una mujer. Si nos quedáramos solo ahí en mirar, pues pensaríamos que todos los hombres técnicamente adulteramos, porque todos miramos a una mujer, más en una sociedad como la que vivimos. Pero si nosotros vamos al texto bíblico y al contexto bíblico, ¿qué tan atractivas eran las mujeres en la época bíblica? Se andaban con una bata allá y con el velo puesto. Entonces, ¿qué tipo de mirada era? No era la misma mirada que hoy nos encontramos, porque hoy nos encontramos con miradas, porque las señoras andan más desvestidas que vestidas. Entonces, mire que aquí no está hablando de ese tipo de mirada. Obviamente debemos guardarnos en lo que podamos como hombres de ese tipo de mirada, pero dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Aquí el punto no es solo mirar, sino que mirar con codicia. Se refería a que un hombre miraba a su esposa y decía, no, yo ya no quiero esta, yo quiero a fulana porque yo veo que esa es más juiciosa, que da más hijos, esta no me da hijos, esta hace como mejor las cosas, y empieza a alimentar algo de tiempo. Eso significa que empieza a pasar tiempo con la otra persona, que le agrada más estar con la otra persona. A la otra le dice, oiga, qué bonita está, pero a la esposa nunca le dice que es bonita. Sabe que se empieza a acariciar, a alimentar, pues obviamente una codicia. ¿Cómo surgió la codicia en el Edén? Por la vista y por el oído. El hombre empieza a escuchar a la otra, le parece más bonita la voz de la otra,
la otra de pronto habla de temas más interesantes que mi esposa. Entonces mire que en la codicia ni siquiera puede ser por sus aspectos físicos, porque lo que decimos, los aspectos físicos de una mujer judía, pues no se veían, entonces era por otro tipo de aspectos, y estaban alimentando de todas formas. Entonces el Señor obviamente dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso implica que en su corazón ya él dijo, no, yo con esto, está pecando ya. Entonces mire que la codicia surge de un pensamiento. Se los explico de esta manera. Cuando Caín piensa en matar a Abel, ¿será que ya lo mató? Dios aparece y le dice a él, con todo tu deseo será para tu hermano. Lo que Dios le está diciendo es, usted lo quiere matar, yo le doy permiso de hacerlo, porque usted ya lo decidió hacer, y yo no voy a violar su voluntad. O sea que Caín técnicamente ya había matado a su hermano. Solo le faltaba que consumar el asesinato. De la misma manera que vimos hace 8 días, ¿cierto? El odio hacia nuestros enemigos se convierte para Dios como que un asesinato. Así no fuera porque el Espíritu Santo detiene en nosotros nuestra violencia personal, ¿sabe qué éramos nosotros con las personas que nos hacen daño? Las asesinaríamos. Y de la misma manera, aquí está dándose un deseo y Dios no lo ve como un deseo, Dios lo ve como un acto. Entonces lo que Jesús está haciendo es exponer del corazón del hombre, porque ¿se acuerdan que hace 8 días hablamos de algo? Que la ley tenía el propósito de ¿qué? De mostrarnos el pecado. El pueblo estaba ya creyendo que estaban bien. Cuando Jesús expone la ley de la forma que la expone, que empieza a surgir de todo. Yo me imagino más de uno diciendo, ay, soy un adúltero. Pensé que adulterar era solo esto. Y no. Mire la importancia de esto. Según el sentido literal del original, el hombre que se condena es el que mira a una mujer con la intención deliberada de desear aprovecharse de ella. Aquí hay algo que es clave también. Se estaba refiriendo al deseo como el que tuvo Amón. A eso se refiere también. Que él deseaba violarla, usar de ella sexualmente. La codicia era entonces un acto reiterado y abusivo, era como casarse emocionalmente con alguien. Ahora los versículos 29 y 30, vamos a leer. Por tanto, ¿qué? O sea, si usted está empezando a codiciar, si usted está empezando a desear más a otra persona de lo que desea a su esposa, porque es que mire que hay un punto cuando usted ya empieza a comparar a su pareja con otra persona. Esto pasa y pasa en las iglesias. Muchas mujeres comparan a su esposo con el pastor. El pastor lo ven lindo aquí y empiezan a comparar a sus esposos con el pastor y ya empiezan a adulterar. Y eso es delicado y eso es de mucho cuidado. Es cuando usted ya empieza a sopesar y dice, no, pero es que este sí, pero este no. Mi marido no, y el vecino sí, mi marido no, y el amigo sí, ya empiezan a adulterar. Entonces Jesús dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. ¿Sabe que ese concepto también del ojo derecho implicaba que yo iba con mi esposa, pero de reojo miraba a la que me gustaba? Se supone que sus 2 ojos debieran ser ¿para quién? Pues para la esposa. Su ojo derecho implica que estaba con el otro mirando a otro lado donde no tenía que mirar. Y se refieren de mirar a la persona que ha deseado o que ha estado deseando. Sácalo, échalo de ti. Dice también el versículo, y si tu mano derecha, ¿sabe por qué es su mano derecha? Porque en un sentido era como si yo también quisiera tomarla. Entonces también, o sea, quite toda posibilidad no solo de mirarla, sino toda posibilidad de que de tomarla. 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea que las consecuencias del adulterio como tal, ¿cuáles son? El infierno. El infierno en la época de Jesús era el basurero. Eso quiere decir que se pierde, que ya no sirve para nada. Así que yo puedo hacer inservible mi hogar o inservible mi matrimonio cuando empiezo a adulterar. Que Dios nos guarde, hermanos, Dios nos ayude en ese sentido. Siguiente, otro punto, versículos 31 al 32. Quiero ir a otro texto antes de meterme aquí en este punto.
Porque entendíamos hace 8 días también que esta prédica de Jesús en el capítulo 5, 6 y 7 no fue una sola prédica, sino que también implica todos los principios que Jesús enseñó durante todos los 3 años y medio del ministerio. Eso quiere decir que hubieron razones por las que Jesús dijo también las cosas. Entonces, sin perder este texto, Mateo 19:3. Había un pensamiento que se había metido, porque habían 2 tipos de escuelas rabínicas en esa época. Entonces vinieron a ver los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vamos a volver a ver a Mateo 5. Habían 2 escuelas rabínicas y con los pensamientos con respecto a este texto. Uno de ellos decía lo siguiente: solo se puede dar el divorcio por causa del adulterio de la mujer. Aquí hay un problema. Socialmente eso fue inaceptable. Quiere decir que aunque el rabino decía eso, la sociedad decía: no, esta vaina está muy berraca. Porque el hombre, por lo general, tenía más la tendencia a pecar, a fallar en esa área que la esposa. Entonces se consideraba que la esposa, como no adulteraba, pues el tipo estaba amarrado a la esposa toda la vida si no quisiera, para que nos entendamos el pensamiento. Pero había otro rabino y había interpretado el término por cualquier cosa, y al poner el término cualquier cosa era cualquier cosa que se le diera la gana al hombre decir que era repudiable. En ese concepto de cualquier cosa, por ejemplo, si mi esposa me dejaba salado el almuerzo, yo podía repudiarla porque me dejó salado el almuerzo. Y literalmente por cosas tan absurdas como esa, si ella hacía un comentario indecente o incorrecto, si yo estaba hablando en público y ella me interrumpía, cosas como esas, yo, según esa escuela, podía repudiarla por esa razón. Claro, eso era un sancocho interesante, y mire que los fariseos dicen que por tentar a Jesús vienen y le dicen: Señor, se puede repudiar por cualquier cosa. Jesús les contesta, y entonces, bueno, aquí tenemos en este texto algunas cosas importantes. Teniendo esto en mente, ¿cuál creen usted que más les gustó a ellos? La de repudio a la mujer por cualquier cosa. Entonces eso se había vuelto, entre comillas, la ley del repudio. Hermanos, yo quiero llevar a un punto de esto, y es lo siguiente. Resulta que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a tomar como voz dei, palabra de Dios, todo lo que otro dice o piensa o aprueba. Por ejemplo, hoy el gobierno aprueba matrimonio entre homosexuales. Pregunta: ¿eso significa que ahora es correcto el matrimonio entre homosexuales? No. Pero si viene alguien e interpreta algún texto de la Biblia y dice: no, sí, mire, sí se puede, ¿eso aprobaría el matrimonio entre homosexuales? Mire lo que nos pasó con lo de Jesús Arián, porque él dice que se puede disfrazar, entonces ahora más de uno está disfrazando a los... Porque Jesús Arián Romero dice que sí, se pueden disfrazar. Entonces resulta que ya como el rabino había hecho por cualquier cosa, ley, o sea, hagámoslo, porque si la ley lo aprueba, pues Dios lo aprueba. Entonces ellos tomaban a la misma altura la ley y los mandamientos de hombres. Y el Señor decía que ellos estaban invalidando la ley por causa de los mandamientos de hombres. Jesús dice lo siguiente, vamos a leer: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Hermanos, aquí hay 2 términos diferentes. Hay algunas versiones que las usan como sinónimos, pero en la Biblia las palabras cada una tiene un significado. Y aquí había 2 términos: uno, repudio, y el otro, divorcio. El repudio no era divorcio. Repudiar era una cosa y divorciarse era otra cosa totalmente diferente. El repudio es la antesala del divorcio, pero no era el divorcio en sí mismo. Repudio enfatizaba el rechazo de ella como persona, considerándola inadecuada para suplir las expectativas del hombre. Quiere decir que el hombre, cuando su esposa le dejaba mal hecho el almuerzo, él decía: ya no me sirve. O sea, ya no decía: le quedó mal el almuerzo, ella no me sirve como cocinera. Repudiaba su carácter, su conducta, su intención. No estaba repudiando su acción mal cometida, sino a ella como persona. Entonces el repudio ya es
un rechazo de la persona en su totalidad, en su integralidad. Ahora, Jesús dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, o sea, que la rechaza categóricamente como mujer para él, ¿qué debiera hacer? Darle carta de divorcio. Aquí volvemos al mismo punto que hablábamos hace un momento. ¿Quién era el que tenía el derecho legal en esa época para divorciarse o no? El hombre. Y entonces él le dice, bueno, si usted la repudia, o sea, si a usted no le sirve, pues dele una carta de divorcio. Básicamente la carta de divorcio decía, esta mujer fulana de tal es repudiada por mí por tal causa, por eso ella puede casarse con quien quiera. Él lo que hacía era, hacía esa carta con esa nota, así de corta era la nota, buscaba a los testigos, le decía a los testigos, mire, yo voy a repudiarla a ella, hágame un favor y firma aquí, y ya, no necesitaba abogado. Y ella se iba con su carta. En ese sentido ella podía llegar a casarse con quien ella quisiera, si mostraba su carta de divorcio, y no volver a dejar de quemar el arroz. Bajo ese concepto, ¿cómo creen que vivía una mujer con un hombre? Escúchenme esto. Entonces era común que las mujeres de alguna manera fueran desplazadas de su posición marital, de esposas, por cualquier cosa. ¿Sabe qué hacía eso de las mujeres? Que ellas andaban así, no tocaban al marido. Ellas no le decían al marido nada. En las culturas hoy, la mujer no puede andar a más de 1 metro de su marido. O sea que él va y ella va ahí detrás. Si ella se acerca mucho y él la pilla, la repudian pues. Hoy, en las culturas musulmanas, ya hablamos de otro tipo de eso, entre los judíos ya no tanto, pero cosas como esas, si ella muestra su rostro, si una mujer no puede hacer bulla al caminar, ¿sabían eso? A ella le toca andar suavecito. Aquí en esta cultura estaba pasando algo muy similar, no tan exagerado como hoy o como entre los musulmanes, pero sí, una mujer que decidía casarse con un hombre llegaba a ser casi una esclava del hombre, porque resulta que socialmente la esposa quedaba afuera, no tenía posibilidades de trabajar, no tenía derechos. Sin un hombre ella no tenía derechos absolutamente de nada. Pues la mujer que se casaba andaba era más miedosa del marido, de cómo lo trato, cómo le digo, cómo lo tengo, mejor dicho, para que el tipo no me rechace, porque si la repudiaba, ella quedaba muerta socialmente, muerta, era como matarla. Ahora, el problema aquí que Jesús está encarando es el siguiente. Mire lo que dice, versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer. Ellos estaban repudiando a sus esposas, pero no les estaban dando carta de divorcio. Si ellos le daban carta de divorcio, ¿qué podía hacer ella? Buscarse otro marido y pues irse, ¿sí? Pero ¿sabe qué estaban haciendo los tipos? Llegaban y le decían, yo te repudio, y la echaban, sin darle carta de divorcio. Entonces, ¿sabe qué estaban haciendo muchas de estas mujeres repudiadas? Irse al templo pagano, a dedicarse a la prostitución. Entonces lo que ellos estaban haciendo era enviando a sus esposas a la prostitución. Pero escúchenme, el hecho de no darle carta de repudio también implicaba que ellos podían volverla a tomar, y eso estaba prohibido en las escrituras. Deuteronomio capítulo 24. Algún día de pronto les doy algún tema sobre el divorcio. Esto no estoy tratando de tocar todo el tema porque no se puede. Ahora, estos son temas que en la iglesia es una pelea con los pastores, un veto. Pero el primero que habló de divorcio fue Dios. De hecho, el divorcio es una salida a una situación imposible en un hogar, pero una situación realmente imposible en un hogar. Obviamente lo vamos a hablar de pronto en algún momento. Dice, versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con quién, con otro hombre. Pero si la aborreciera este último, o sea, ya salió, se fue, se casó con otro, y ese último también la aborrece, le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, o sea, quedó viuda, no podrá su primer marido que la despidió
volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces mire que el mandato era, listo, usted la repudia, dele su carta de divorcio, pero no la vuelva a tomar. Y entonces lo que Jesús les está diciendo allá en Mateo, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, o sea, que era lo que estaban realmente ellos haciendo, divorciándose. Ellos no se estaban divorciando, no le daban la carta de divorcio, ellos simplemente la dejaban, y si querían de pronto algún día volvían, o sea, estaban dejando la posibilidad abierta de volverla a tomar. La estaban prostituyendo a la mujer, porque ella podía ir, estar con otros y volver, y este vuelve y la toma, y o sea, tenían un sancocho allá, unas leguleyadas, como dijo un pastor, torcerle el cuello a la ley. Eso implicaba que el hombre se dedicaba, cuando ya no le gustaba a su esposa y le gustaba a otra, o sea, estaba mirando con su ojo otra, ¿sabe qué hacía el hombre? Le buscaba cualquier pelo al gato allá para poder dejar a su mujer, para poder tomar la que él quería. Ellos estaban tomándose el asunto de una manera muy deportiva. Jesús no está diciendo que la única causa de divorcio es la fornicación, porque es que ahí esto también está muy mal entendido, sino que la fornicación es la única causa por la que verdaderamente se pudiera repudiar a una mujer. Vamos a leer. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. La verdadera causa del divorcio no es la fornicación. ¿Por qué? Porque si mi esposa, por ejemplo, caía con otro hombre o tenía alguna situación sexual grave, ¿yo qué podía hacer como hombre? Si yo soy creyente, recuerden que Jesús le está hablando a personas que entienden la ley. ¿Qué debieran hacer ellos? ¿Qué les dijo en lo anterior? Que debieran hacer con sus adversarios. Ponerse de acuerdo. Así que si su esposa falló, pecó, el hombre dijo no, la repudio y chao. Listo, tenía su dolor. Pero también podía, ¿qué? Perdonarla. ¿Se acuerdan de Oseas? ¿Qué hizo Oseas con su esposa? Perdonarla. ¿Quién le había dado el ejemplo? Dios, porque Dios estaba hablando de él con su pueblo que la había repudiado, porque Dios también la repudió. Ahora, aquí en ese concepto, mire que no está hablando que ella adultera, está hablando que ella ¿qué? Fornica. Ahora, el concepto de fornicación es diferente al adulterio. Usted se casaba hoy, se iba para la luna miel. ¿Usted sabe cuál era el trabajo del amigo del esposo? Que se goza con el esposo. Resulta que ellos, un poquito de cultura, ellos entraban al sitio donde iban a estar en la luna miel. ¿Sabe qué hacía el amigo del esposo? Se paraba en la puerta. Tenía que ser una persona muy íntima, a esperar. ¿Sabe qué esperaba? Esperaba la sábana untada de sangre. Cuando salía el esposo decía, mire, era virgen. Eso daba testimonio legal de que la mujer, y era testimonio para él, de que la mujer, ¿sabes? Porque si resulta que no salía virgen, pues el tipo no podía ir a hablar sino con testigos. ¿Y cuál testigo? Necesitaba un testigo ahí. Entonces si estaba el muchacho que salía con la sábana, pues decía, no, mire, sí, ahí está. Entonces en ese sentido era también una forma de protección, porque pues podía pasar que el tipo, la mujer le había dicho, no, yo soy virgen, no sé cuántas, y llegaba allá y nada. Pero si la muchacha salía que no era virgen, ¿él qué podía hacer? Repudiarla. Le daba carta a Dios. Dice, por allá era ella que algo indecente. Casi que era un asunto inmediato. Sin embargo, aquí cuando Jesús ya está hablando, ya no está hablando solo de asuntos inmediatos, sino ya está hablando de personas que conviven en un hogar durante mucho tiempo, muchos años. Y por causa de la cultura, lo que ellos estaban haciendo. O sea, ellos estaban tomando mujeres y botándolas como cualquier cosa. El término fornicación es más amplio porque tiene que ver con aspectos sexuales depravados, situaciones ya más profundas, ¿cierto? Jesús deja claro que el problema no está en la mujer, sino en el hombre que suelta fácilmente a su esposa. Cuando uno lee el texto, pareciera que Jesús le está echando el pato sucio a quién, a la mujer que fornica. Pero ¿a quién le está hablando? ¿A la mujer? Al hombre. ¿Cuál es el problema? ¿Que la mujer fornica? ¿Estarían fornicando las mujeres en esa época? ¿Sabe que por tendencia, muy poco? ¿De quién era el problema? Del hombre.
se había vuelto una costumbre repudiar y aceptar repudiadas. En ese sentido, muchas mujeres eran expuestas al vituperio público. Aquí hay algo interesante. Entonces, el hombre tenía el derecho de divorciarse de la esposa si ésta cometía hechos sexuales altamente vergonzosos. Pero lo que Jesús está tratando de hacerles entender es que ellos tenían un alto deber de mantener sus matrimonios bien consolidados. Realmente el llamado del Señor a través del texto está hablándoles a los hombres de qué, de sostener su hogar hasta el último punto, en el mejor de los casos. Sin embargo, me encontré con dos dichos populares de la época. Primero, abro comillas, decían los hombres: tenemos prostitutas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos legítimos. Así que ese era un pensamiento que se había extendido en la cultura tanto griega como romana, que afectaba en esa época. Ellos se iban al templo y se unían con las prostitutas en una forma de adoración a sus ídolos. De ahí surge la diosa Afrodita, diosa del amor y bueno, todas estas cosas. Tenían concubinas. Las concubinas, ¿sabe quiénes eran? Esas mujeres repudiadas que no tenían, porque muchas de ellas no se iban al templo a prostituirse, sino que se volvían concubinas, pero eran consideradas como si fueran casi las esposas del tipo. Entonces el tipo llegaba, las visitaba, les llevaba mercadito, las cuidaba, les ofrecía una casa. Ella sabía que el tipo tenía su esposa legal, a ella sí no la embarazaba obviamente, pero la mantenía como si fuera su esposa. Entonces cuando el tipo no quería a su esposa, pues decía: mi amor, ya vengo, que voy a ir a darme un vuelto, y iba a darse el vuelto a la casa de la concubina. Caso, en lo que entendemos, Juan capítulo 4. No era una prostituta, era una concubina que había sido rechazada, repudiada por varios hombres. Entonces había el concubinato. Y esposas para tener hijos y para que cuidaran de esos hijos. Entonces ellos, como hombres, para tener estatus necesitaban tener hijos. Entonces básicamente los hombres se estaban casando con las mujeres por una sola razón: tener hijos, porque eso les daba estatus en la sociedad. Esto nos hace entender que la mujer no tenía ningún derecho en las decisiones en cuanto al divorcio. El hombre era el que decidía, hacía lo que se le haga la gana. La mujer no podía decirle al tipo: usted está adúltero, porque si le decía adúltero, el tipo le decía la carta de divorcio: chao, por falta de respeto. Mire la sociedad. ¿Por qué a Jesús le llevan solo la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio? Porque ese era el punto de ellos, que la mujer era la culpable. ¿Por qué no llevaron al tipo? Si la ley decía que debían apedrearlos a los dos. Porque ese era el pensamiento que ellos tenían. Me encontré con otro dicho, abro comillas: el matrimonio no nos da más que 2 días buenos: el día en que el marido la estrecha por primera vez contra su pecho y el día que la coloca en la tumba. Ellos habían llegado a rebajar tanto el matrimonio a este punto, que para ellos el matrimonio era solo un asunto legal, era un asunto de que vean que tengo una familia, pero para ellos la esposa no valía peso. Valió el día de la luna de miel y valió el día de la sepultura. Jesús, cuando está exponiendo sobre el matrimonio, cuando Pablo, por ejemplo, habla en Efesios, dice que amen a sus esposas como a sus propios cuerpos, está elevando el matrimonio al lugar donde Dios lo estableció, porque ellos lo habían rebajado a un punto. Ahora, el pensamiento alentaba el menosprecio de la esposa legítima y habría la posibilidad del repudio en miras de buscar nuevos horizontes sexuales. Para los hombres de aquella época el matrimonio era solo una carga con el solo objetivo de conservar la raza. Es que la mamá de mis hijos, y para ellos era la mamá de sus hijos, pero ya no era su esposa. No, es mi esposa y debemos honrarla, debemos levantarla, porque ella no es solo, perdónenme, una paridora de hijos, no es solo un estómago para dar hijos, ¿sí? Por eso, como iglesia, el llamado del Señor, vamos a honrar el matrimonio como Dios lo honra. Por eso dice: y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Por qué comete adulterio el que se casa con la repudiada? O sea, el hombre la repudia, pero no le da carta de divorcio. Como no está divorciada legalmente, él está adulterando. El adulterio es una relación sexual fuera del matrimonio. O sea, los adulteran básicamente son alguien que está casado.
El que fornica es alguien que está pervertido sexualmente. Significa porneia, de donde viene pornografía, de donde viene todos los actos sexuales inmorales que usted pueda imaginarse. De ahí viene el término fornicación. Aquí Jesús está hablando a hombres que no aman a sus esposas, sino que ¿qué hacen? Se aman a sí mismos. Entonces, este texto debía hacer que ellos entendieran el valor del matrimonio, no la obligatoriedad del matrimonio, porque más de uno dice, no, pues es que hasta la muerte, y hasta la muerte es hasta que de pronto el tipo la mate, porque no están entendiendo todo el concepto, obviamente el panorama bíblico, hermanos, porque es que el amor del matrimonio implica un montón de situaciones, implica la honra de la esposa, implica no solo traerle comida a la esposa, porque no es un marrano para mantenerle comida, implica hacer de esa esposa una mujer útil, hacer de esa esposa una mujer valiente, hacer de esa esposa una mujer que ante la sociedad también tenga un peso, un valor. Entonces Cristo dio honra, de hecho, que dice la Biblia, que Él se dio a sí mismo para santificarla y para limpiarla. Y eso es parte del trabajo que nosotros como hombres tenemos, embellecerlas a ellas. ¿Si alcanzamos a tocar otro punto? Bueno, toquemos el otro punto, que yo creo que ahí ya nos avanzamos un poquito más. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Me toca otra vez poner esto en contexto cultural. Los judíos se habían diseñado una fórmula. Resulta que la ley decía no perjurarás, o sea, no usarás el nombre de tu Dios en vano. Pero básicamente, ¿cómo se usaba el nombre de Dios en vano? Bueno, obviamente hoy se usa panadería Giret, supermercado Jehová Reina, eso es usar el nombre de Dios en vano. Pero también aplica a jurar en el nombre de Dios, o sea, decir, por Dios, se lo juro por Dios. Y entonces usaban el nombre de Dios para meter ese punto. Los rabinos, en busca de poder ayudar al pueblo a solucionar esta situación, se inventaron una fórmula. Póngale cuidado a lo que decía la fórmula. Que si se jura estrictamente por Dios, el juramento tiene que cumplirse. Pero si se jura por el cielo, la tierra o el templo, el juramento se puede incumplir. Porque ya no es por Dios, ya no es por la persona de Dios. Yo le decía, oiga, présteme por favor plata. Ella me decía, bueno, ¿cuándo me la va a pagar? Entonces yo le decía, no, en un mes se la pago, se lo juro. Porque yo tenía que hacerle algún compromiso. Como no había letras, como no se firmaban cosas, entonces yo le hacía un compromiso. Ahora, la palabra valía. Si yo le decía, se lo juro por Dios, yo al mes tenía que, porque ya quedaba comprometido con Dios. Pero si yo le decía, se lo juro por el cielo, o se lo juro por el templo, ya daba la oportunidad de que yo pudiera incumplir. Esa era la ley que se habían inventado. Entonces es lo mismo que hoy firmar una letra y no llevarla a un notario, esa vaina no sirve para nada. Eso hacía que ellos se volvieran completamente evasivos a la hora de cumplir su promesa o su juramento. Con la frase, te lo juré por el templo, entonces no estoy obligado a cumplirte. Para completar el cuadro de este punto, los fariseos también se habían ideado otra fórmula. Y vamos a leerla, Mateo 23, 16 al 22, no pierda eso. Póngale cuidado a lo que se han inventado estos fulanos. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, ese es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Póngale cuidado. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Aquí es el punto donde ellos trabajaban. ¿Saben que ellos se habían ideado lo siguiente? Si alguno juraba por el oro del templo, él debía pagar una multa. Entonces digamos que yo le pido la plata prestada y le digo, en un mes le voy a pagar.
Se lo juro por el oro del templo. Eso ya valía un poquito más que decir por el solo templo. Sin embargo, como yo tenía que hacerlo con testigos, por obvias razones, si yo no le pagaba, ¿sabe qué me tocaba a mí? Pagar una multa. ¿Sabe a quién? Al sacerdote, llevarle plata, decirle, mire, es que yo le prometí a ella esto, entonces aquí le pago el... Pero pagándole al sacerdote, ¿sabe qué hacía el sacerdote? Decía, te eximo. Y entonces, ¿sabe qué pasaba? Yo ya venía y le decía, yo ya le pagué al sacerdote, así que arregle con Dios que Dios le pague. Por eso dice que se volvía un deudor. ¿Deudor de quién? Entonces ellos hacían esas chanchulladas allá para no pagar, pero sí usaban los juramentos como de cualquier manera. Entonces volvamos a Mateo. Os digo que fue dicho lo antiguo, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Mire que aquí está hablando de juramentos ¿a quién? Al Señor. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea que ellos, aunque habían rebajado que lo del templo y lo del cielo y lo de la tierra, ¿qué les dice el Señor? Perdóneme, pero el cielo, la tierra y el templo, ahí está Dios. O sea que definitivamente, ¿sabe qué les está diciendo? No juren, no usen los juramentos. Les está quitando el asunto de los juramentos. Jesús está llamando en ese punto a la integridad de nuestras palabras. Y entonces él resume con la siguiente frase: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Los creyentes no debemos jurar, porque ¿qué debe hablar un creyente? La verdad. Si usted dice tal día, tal día. Si usted dice llego a tal hora, a tal hora. Si usted dice yo hago tal cosa, hago. Jesús simplemente está refiriéndose a lo de los juramentos, porque ellos se habían hecho eso un chanchullo ahí para hacer lo que se les daba la gana y cumplir todas las veces, y eso era simplemente actuar como serpiente. Me va dado cualquier responsabilidad ahí con los juramentos, porque como se lo juré, pero el creyente debe ser íntegro en sus palabras. ¿Por qué? Según Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Sencillo, ¿sí o no? Concluimos que jurar se había convertido en una práctica para evadir y mentir. O sea, estaban mintiendo en el nombre de quién? De Dios. Estaban usando el nombre de Dios para decir mentiras, para hacer chanchullos. Si hay algo que nosotros debemos hacer respetar, es el nombre del Señor. Porque la gente usa el nombre de Dios para pedir, para mendigar. Perdóneme, Dios no hizo mendigos, Dios no los creó. Mucha gente usa el nombre de Dios y llega a una iglesia y el hermanito y hermano, usted que es tan buena gente y siervo del Señor, ¿por qué no me presta plata? Y sabe que el hermanito usa, si nombra a Dios, ahí sí cita la Biblia, ahí sí, perdóneme, no nos metan los dedos a la boca. Dice por sus frutos. ¿Sabe por qué? Mire el versículo último, dice, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sabe qué significa el concepto mal procede? Lo estuve estudiando. Mal procede significa que una persona que está acostumbrada a jurar no es una persona sincera. Una persona que está acostumbrada a usar juramentos y a nombrar a Dios para conseguir las cosas no es una persona sincera. De mal procede. Desconfíe de una persona que viene a decirle, mire, yo le juro por Dios que si usted me consigue esta plática, yo se la pago. Oiga, pero tengan discernimiento con este concepto, porque mucha gente usa ese nombre del Señor para eso. De mal procede, eso ya me habla de su corazón. Una persona que necesita jurar para que le crean, perdónenme, ya no está siendo sincera. Se está escondiendo detrás de Dios para lograr lo que quiere. Oremos entonces.